Bien, mis queridos hermanos, la reflexión de hoy lleva como título La gracia todopoderosa de Dios. Ay, Padre, qué título. Y eso tiene una explicación. A veces nosotros hablamos de los atributos de Dios. Son muchos los atributos del Señor. Pero cada uno no es independiente del otro, sino que todos forman un conjunto. Integran una sola unidad. Dios es eterno, Dios es amor, Dios es misericordioso. Él es el Dios de toda gracia. Dios es bondadoso. Pero el amor de Dios no está separado de su misericordia, ni la misericordia está separada de la bondad, sino que todos los atributos de Dios integran una sola unidad. Dios es eterno, el amor de Dios es eterno. Dios es eterno, la misericordia de Dios es eterna. ¿Me hago entender? Todos se conjugan en una sola unidad. Porque el mismo Dios es uno, ¿cierto? El hombre ha dividido a Dios, pero Dios no está dividido en las Sagradas Escrituras. Por todos lados tú encuentras que Dios es uno. Es el primer mandamiento de la ley de Dios para Israel y para nosotros. Oye, Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Qué bueno que sea uno, porque así uno sabe cuál es el objeto de nuestro amor. Uno solo. Nosotros como humanos no podemos enamorarnos de dos mujeres ni de tres menos. Una. Marido, los pastores dicen marido de una sola esposa, una sola mujer. Bien, pero ese no es el tema, pero a mí me gusta recordarlo porque es que si nos colgamos en el primer mandamiento, nos colgamos en los demás. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso nadie lo pudo lograr, tenía Dios que cambiarnos el corazón porque nacimos, de fábrica traemos un corazón de piedra. Gracias a Dios que allá en Ezequiel Él prometió cambiarnos el corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Cuántos lo cumplen por la fe? Amén. Es que Él es el creador. A ti no te creó tu mamá y tu papá. Ellos fueron instrumentos que Dios usó para traerte al mundo, pero Él fue el que te formó en el vientre de mami. Amén. Bien. La gracia todopoderosa del Señor. No podemos ver la gracia de Dios fuera de Dios, sino que es parte intrínseca del Señor. Y significa, tiene muchos significados la gracia, pero si nos ponemos aquí a enumerar cuántos significados hay, no terminamos, aunque es difícil definir la gracia. La gracia se define mejor es cuando uno la experimenta. Y estamos en los estudios bíblicos que estamos haciendo del panorama de la Biblia, valga la redundancia, estamos en la dispensación de la gracia. Dios está usando de una forma excelente a nuestro hermano Fernando González. Y de pronto esta predicación refuerza un poco lo que recibimos los dos últimos viernes. Este viernes que pasó nos gozamos tremendamente. Así que gracia podemos identificar como significado favor. Yo lo encerré entre comillas, bondad, dádiva. Ustedes recuerdan que Santiago escribió y dijo, porque toda buena dádiva y todo don, o sea, regalo perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es nuestro Padre celestial. Él no cambia, es inmutable. Bien, gracia expresa una actitud favorable, soberanamente libre,
totalmente gratuita de Dios hacia los hombres. Voy a repetirlo porque hay algunos hermanos que están tomando nota. Qué bueno, porque a veces usted no puede retenerlo todo en su mente. Voy a repetir. Gracia se identifica, yo encerré entre comillas estas 4 partes: favor, bondad, regalo, dádiva. Expresa una actitud favorable, soberanamente libre, totalmente gratuita de Dios hacia los hombres. Ahora, esta actitud, al pasar a la acción, se concreta en 2 sentidos. Una gracia que es salvífica, que es la que encontramos en Efesios 2:8, ¿verdad? Cuando dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don. Ahí está la gracia, es don de Dios, regalo de Dios, favor de Dios, donde no hay mérito del hombre, donde las obras del hombre no intervienen, porque la fe no es una obra. Y de esos 2 sentidos, el segundo es que podemos ver la gracia, o sea, esta actitud favorable al pasar a la acción, es un poder que habilita al hombre. Esto es bien importante, y de aquí se desprende el resto. Podemos verlo como un poder que habilita al hombre para actuar por encima de sus fuerzas naturales. Más aún, a pesar de su debilidad y a través de esa misma debilidad. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo rogó 3 veces al Padre: Señor, quítame este aguijón? Un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. 3 veces he rogado, Señor, ¿y qué pasó si tú me contestas enseguida y esta vez nada? El Señor le contestó: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo recibió revelación y dijo: entonces cuando soy débil es que soy fuerte. Entonces la gracia trabaja a pesar de nuestra debilidad. Aquí todos somos débiles, en el sentido de que no podemos estar despiertos las 24 horas del día. Tú trabajas 8 horas, los que trabajan 8 horas, ¿cierto? Pero necesitas descansar también. Nosotros nos agotamos, con el paso del tiempo nos envejecemos, podemos pasar de la sonrisa y del gozo al llanto, de la alegría a la tristeza. Hay muchas circunstancias que destacan que somos personas, somos seres débiles. El pecado debilitó al ser humano. Entonces me gusta mucho esta parte que dice: esta actitud al pasar a la acción se concreta en un poder que habilita al hombre para actuar por encima de sus fuerzas naturales. O sea, al ser nosotros débiles necesitamos la gracia del Señor, no solamente como un medio de salvación, sino como un medio de poder para poder vivir el cristianismo. ¿Me hago entender? De pronto esto no lo habíamos visto así, pero hoy nos vamos a gozar. O sea que siendo débiles necesitamos el favor de Dios, la bondad de Dios. Y como Él nos ama y Él tiene de todo eso, pues Él la reparte en cada uno de nosotros. Entonces, en Hechos 13:48, hay algo bien bonito ahí. Hechos 13:48, o sea, Pablo le estaba compartiendo la palabra a los judíos, pero los judíos rechazaron la palabra. Y entonces el apóstol Pablo dice: puesto que la rechazan, me voy a los gentiles. Y eso causó gozo en los gentiles que estaban escuchando el discurso. Y esto para colocarlos en contexto. Entonces en el verso 48 dice: los gentiles, oyendo esto, o sea que Pablo dijo: no, yo sacudo mis pies y me voy a los gentiles, ya que ustedes están resistiendo a la palabra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y aquí viene: y creyeron todos los que estaban
ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Vamos a decirlo más fuerte que quede en la grabación. ¿Quiénes creyeron? Hermano, esto es elección soberana del Señor. Esto es gracia. Esto es predestinación. Por eso dije que la predicación de hoy tenías que activar fe. Porque la predicación de hoy te va a sacar de lo natural a lo sobrenatural. Porque la sabiduría que Dios predestinó para la iglesia no es de este mundo. Pablo le dijo a los corintios en el capítulo 3 de su primera carta, yo no pude hablarle a ustedes, son iglesia, están santificados en Cristo, pero yo no pude hablarle a ustedes como espirituales, sino como a carnales. No pude hablarle como espirituales. Les tuve que dar leche, os di a beber leche y no alimento sólido porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros disensiones, divisiones, pleitos, contiendas, no sois carnales y andáis como hombres. La iglesia no es de este mundo, Cristo lo dijo. Vosotros no sois del mundo como tampoco yo soy del mundo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como ustedes no son del mundo, hablando Dios de nosotros los creyentes, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué te parece? Pero Dios nos ama. Cuando Pilato estaba interrogando a Jesús previo a su crucifixión, Pilato le preguntó, ¿tú eres rey? Porque ya le habían dicho, si él vive allí en una carpintería, él es el hijo de José y María. Y el Señor le preguntó, ¿y lo dices por ti mismo o por lo que has oído de mí? Bueno, pero al final Jesús le dijo, mira, yo para esto he nacido y para esto he venido. Sí soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y minutos atrás yo le dije que la iglesia fue trasladada al reino de nuestro Señor Jesucristo. Necesariamente la iglesia tiene que ejercitarse en sus sentidos, ejercitarse en la fe para poder entrar de lo terrenal a lo espiritual, de la materia a lo que no se ve. Porque precisamente la fe es la certeza de lo que se espera. No ha llegado, pero tú lo esperas con certeza. Pero es la convicción de lo que no se ve. Este reino es un reino para creyentes. El incrédulo aquí se cuelga. Eso fue lo que el Señor le dijo a Tomás. Sé creyente y no seas incrédulo. Porque Tomás no había creído. Siendo apóstol, así hay un montón de predicadores que hablan bonito y predican con una tremenda excelencia y no creen. No creen ni que el agua moja. Tomás había dicho, si yo no meto mi dedo en sus heridas de las manos y mi mano en el costado, no creeré. El Señor lo regañó y tuvo que verlo resucitado para Tomás decir, Señor mío y Dios mío. Ahí sí que tuvo revelación. Dice, linda maravilla. Digo, aquí parafraseo yo. Como decía Edgar Perea, ¿te acuerdas cuando el Junior metió un gol? ¡Qué maravilla! Porque has visto, has creído, Tomás. Bienaventurado, mira lo que eres tú. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Tú no has visto a Cristo, pero el requisito es que tú creas. Así que yo recibo que tenemos la fe activada ahí, que el botón de la fe tú lo trajiste, no lo trajiste encendido desde tu casa, sino desde que te salvó el Señor. Bien. La palabra dice aquí, o sea, el doctor Lucas, discípulo del apóstol Pablo, que creyeron los que, esas dos palabras yo las uso con frecuencia cuando hablo de la elección, creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Quiere decir que no creyó todo el mundo. No creyó todo el mundo, los judíos no creyeron, todos los gentiles no creyeron, sino los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cuántos creyentes hay conmigo aquí? Amén. ¿Será porque tú también estás ordenado para vida eterna? Amén. Porque si tú estás ordenado para vida eterna, no hay infierno para ti. El infierno está preparado para los incrédulos y para todo el que no ha nacido de nuevo. En 2 Corintios 12:9, ya lo cité de memoria
quítame este aguijón, Señor, 3 veces he rogado y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Una pregunta, levanten la mano aquí todos los que son débiles. Levanten la mano. Oye, aquí hay Sansones, Supermanes, hombres increíbles. No, bajen las manos, bajen la mano. Más bien levanten la mano los que son fuertes y no son débiles. Levanten la mano. Para tomarte una foto y ponerla así en mi casa para orar por ti. Una iglesia débil no tiene problemas con Dios. ¿Por qué? Lo digo en el buen sentido de la palabra, porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú te crees que eres muy fuerte y todo lo puedo en mí, que me fortalezco yo mismo, el Señor te humilla. Es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí cambió el panorama. Ahora vamos a hablar del contraste que hay entre la gracia y el mérito humano. Es un contraste, estas dos cosas son diametralmente opuestas. Contraste entre la gracia y el mérito humano en la salvación. Vamos a estudiar bíblicamente, y quiero aclarar que yo no soy calvinista, tampoco soy arminiano, yo no me identifico con ninguna corriente de esta de interpretación bíblica. ¿Por qué? Pero no es por orgullo ni jactancia, sino es que Dios nos dio el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el intérprete de las Sagradas Escrituras, es nuestro maestro. Amén. Jesús dijo, cuando venga el Consolador, Él les va a enseñar todas las cosas. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Pues teniendo el Espíritu Santo, el problema es que la iglesia de hoy no busca la presencia del Espíritu y llenarse del Espíritu, sino que de una vez se mete en Google y en YouTube, o como dice Joao más correctamente, YouTube. Te quiero. A buscar qué dice el hombre. Uno debe orar. Dice la palabra, alguno está falto de sabiduría, pídaselo a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando. Hoy tenemos la facilidad del internet, y no está mal que tú entres allí, pero primero busca el rostro del Señor. Padre, yo no entiendo esta porción, tú eres mi papá, tú me diste el Espíritu Santo, por favor, Señor, muéstrame qué significa esto. O pregúntale a los que saben en la iglesia, a los ancianos. Y ahí bregamos. Contraste entre la gracia y el mérito humano, o sea, la diferencia en la salvación. Vamos a Efesios 2:8, ya lo mencioné de memoria, pero es bueno que tú lo leas en tu Biblia. Y vamos a estar tratando con citas conocidas. Verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Todavía oigo que están pasando paginitas. Voy a repetir, Efesios 2:8, todos concentrados en la Biblia. Cuando leemos la Biblia le estamos leyendo la mente a Dios. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, o sea, no por el mérito humano, pues es don de Dios. La palabra don significa dádiva, regalo. Y luego es más claro, más contundente en el verso 9. No por obras, diga a la iglesia fuerte, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiere decir que la gloria en la salvación se la lleva totalmente Dios y no el hombre. Por años se ha interpretado que no, sí, la salvación es por gracia, pero el hombre tiene que poner un porcentaje, 50 y 50, 80 y 20, pero
No, 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 no. Por gracia es que somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es regalo de Dios. No por obra, no por el mérito humano. No porque tú te fajaste, no porque diste dinero, no porque le diste comida a los pobres, porque hiciste grandes obras. Eso hay que hacerlo después que uno está salvo. Pero no es porque uno haga esto que el Señor dice, oh, mira qué buena gente Freddy. Mira cómo reparte, vació el closet y se lo llevó a los pobres. Vamos a salvarlo. No, ya no sería por gracia. ¿Qué es lo que dice Romanos 4:4? Date un brinquito ahí a Romanos 4:4. Con garrocha y salta. 4:4. Está hablando de Abraham, pero vamos a abreviar. Me dan un amén cuando lleguen, pero rapidito. Ah, qué bueno. Pero al que obra, todos deben estar leyendo. Porque así es como aprendemos. Pablo dijo, leyendo lo cual podéis saber cuál es mi conocimiento en el misterio, de los misterios que el Señor le reveló. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea que todos esos cristianos que están fajados para tratar de agradar a Dios, el Señor le dice, yo no tengo por qué pagarte, tú me debes a mí, porque no estás valorando mi gracia. Vamos a seguir leyendo. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como dirían en la esquina de la 39, más claro no canta un gallo. Pero hay otra cita, ahí mismo en el capítulo 11, verso 6. Dice, está hablando de un remanente que el Señor escogió por gracia. El verso 6 dice, y si por gracia ya no es por obras. ¿Ustedes logran ver el contraste en las citas que hemos leído? Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Estamos hablando en el tema de la salvación. Y si por obras ya no es gracia. Así que con estas 3 citas brevecitas queda destruido que el hombre se salva por ejercer su libre albedrío. Sino que la salvación es un acto soberano de Dios. Porque Él nos conoció a nosotros antes de la fundación del mundo. Hago una pregunta. ¿Un muerto puede resucitarse él mismo? ¿Ah? Lázaro pudo decir, Lázaro, sal de ahí. No, tuvo que ser la palabra del Señor, porque él estaba ¿cómo? No, eso no quedó aquí grabado. ¿Cómo estaba Lázaro? Muerto. No solamente estaba muerto, sino que hedía ya, porque cuando rodaron la piedra, Marta le dio pena y ellos, cierren eso. Señor, y hede ya. No queriendo decir, Señor, si hubieras llegado tú antes, mi hermano tuviera esperanza. Y esa es la condición en la que estabas tú y yo estábamos antes de Cristo venir a nuestra vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Bueno, si tú quieres lo busca, pero te lo voy a decir de memoria, porque en cada predicación yo lo cito. No tienes excusa. Dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros, vida es lo contrario a la muerte. Y Él, o sea, Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. O sea que este domingo, en esta ciudad, la gente está siguiendo la corriente de este mundo. O sea, van para abajo mientras nosotros vamos para arriba. Pero nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. Por eso es que mucha gente no cree, pues dice, pero yo no me he muerto. Muerte es cuando la gente estira se le detiene se le detiene el corazón. Quería sacarte una sonrisa. Era una muerte espiritual. Nosotros éramos cadáveres
andantes, ambulantes. Y Satanás nos llevaba por su corriente, porque dice la palabra, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora mismo opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y el diablo malo iba liderando la corriente, síganme los malos, y todos nosotros íbamos siguiendo esa corriente. Vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, cuyos designios son diabólicos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, dice el verso 4 de Efesios 2, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros como muertos, nos dio ¿qué? Vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, no por mérito humano. Porque la salvación es por gracia mediante la fe, pero no es la fe tuya, es la de Cristo. O sea que la salvación es algo bien grande. El Señor viene, primero te resucita y después te da la lucidez para darte fe, para que creas. Naturalmente, pareciera que al oír el Evangelio fuera nuestra iniciativa la que se decide por Dios. Y realmente tú y yo tenemos que decidirnos por Dios, pero Él es quien en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, si tú te decides, pero Él te ayuda a que te decidas por gracia. Él te hace el favor de que tú te decidas. Él te da la dádiva, porque todo don perfecto, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Eso tú no lo encuentras allí en el supermercado, en la farmacia de la esquina. Viene del Padre de las luces. Repito, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Y por qué Él lo hace? Porque es que vienen buenas noticias para ti. Es que Dios no te conoce a ti desde el otro día. Dios no te conoce a ti porque alguien te presentó con Él. Ven acá, Dios, que te voy a presentar aquí a Rafael de Jesús Vega. Rafa, mira, él es Dios. Dense la mano allí. No. Pero no me quiero adelantar. Así que hay un contraste entre las obras y la gracia. Pero hay mucha gente que se equivoca con la gracia y entonces se tiran en la hamaca. No hay que hacer nada porque no es por obra. No me congrego porque no es por obra. No siembro porque no es por obra. Estoy hablando en cuanto a la salvación. Pero la gracia demanda esfuerzo. Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Eso lo encuentras tú en 2 Timoteo capítulo 2. Míralo, ahí, ya que trajiste tu Biblia, míralo en tu Biblia. 2 Timoteo capítulo 2 verso 1. Tú pues, hijo mío, diga usted con fuerza, esfuérzate en la gracia. Pero dilo con esfuerzo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. En 1 Corintios 16:13 dice la palabra, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. En otro pasaje dice la Biblia, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Amén. Fervientes en espíritu. Ahora, la gracia, este favor de Dios también lo conocemos como un favor. Si el mérito no tiene cabida en la salvación, entonces eso quiere decir que la gracia es un regalo de Dios inmerecido para el hombre, porque no es por obras. ¿Me está siguiendo? Porque ¿qué? ¿Acaso nosotros nos merecíamos que Él nos salvara si nosotros
íbamos envueltos en la misma corriente que iban los demás, éramos hijos de ira, estábamos muertos espiritualmente. Él tenía que darnos vida y Él nos dio la vida. Entonces la salvación es por gracia, es un regalo, es una dádiva de Dios, es don de Dios, donde no hay ni una sola obra meritoria del hombre para que Dios se sienta obligado a salvar. Enseguida surge la pregunta, porque hay gente que opina a la ligera, pero entonces Dios es injusto porque salva a unos y a otros no. El Señor resuelve eso en la carta a los Romanos. El Señor dice, ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? Dios formó en el vientre de María a Caín, pero también después a Abel. El uno era del maligno, un vaso de deshonra, y el otro era un vaso de honra. Satanás tiene sus hijitos aquí en este mundo que nunca se van a convertir al Señor. Pero en cuanto a ti, por eso te dije, activa fe, porque Dios te va a sacar hoy de la tierra y te va a tirar para la eternidad antes de la fundación del mundo. Segunda Timoteo 1:9. Versos que tú conoces, pero hay que estar refrescándote la memoria, diciéndotelos cada rato. O sea que hay que estarle echando agua a la matica, a la semilla. Ya la semilla fue sembrada en ti, pero el pastor y los predicadores de acá empiezan a echar, cada vez que suben aquí, a echarle agüita para que, mira, la mata crezca. La gracia, vamos a ver cuándo nos fue dada. Segunda Timoteo 1:9. Está hablando del Señor Jesucristo y el verso 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, vuelve, es que al Señor le encargaron, Pablo, tienes que predicar y sacar las obras humanas de este cuento, de este reino. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito tuyo. ¿El propósito de quién? De Dios. Según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quédate analizando ese punto. Dice la palabra, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, pero no conforme a nuestras obras. Pero Él fue el que nos llamó. No conforme a nuestras obras, sino según, número uno, el propósito suyo. Ese es su decreto. Y la gracia, esa es la dádiva que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Dónde estabas tú antes de los tiempos de los siglos si todavía no había creación? ¿Sabe dónde estaba? En el corazón de Dios como un proyecto de familia. Ya Él, antes de la fundación del mundo, como Él es el Dios de toda gracia, reservó gracia para ti. Porque Él no te conoce desde ahora. Tú necesitas conocer las cosas ahora porque tú eres parte de la creación, pero Él es el creador y Él lo sabe todo. Por un atributo perfecto que se llama la omnisciencia, Él todo lo conoce. Él sabe lo que pasó, Él sabe lo que está pasando, Él sabe lo que pasará y también sabe lo que pudo haber pasado. Aquí estoy repitiendo. No hay otro como Dios. No necesita estudiar y tiene todos los posgrados y doctorados y maestrías, lo que tú quieras. Lo sabe todo. No es como nosotros que para tener hijos, pues tiene que haber un encuentro íntimo entre un hombre y una mujer, entre esposos. Y tiene el hombre que depositar una semilla en la mujer y ella concebir y allí comienza a formarse
un ser humano. Y entonces queda la expectativa, ¿qué será? ¿Será niño o niña? Hoy con el avance tecnológico, pues ya en un determinado tiempo ya se puede a través de una ecografía, de algunos exámenes, determinar el sexo. Pero Dios necesitará preguntarse qué será, creyente o no creyente, hijo del diablo, hijo mío, si Él todo lo sabe. Él te conoce a ti más de lo que tú te conoces a ti mismo. Él ya vio su obra terminada. Nosotros estamos en el proceso, estamos en el desarrollo. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor. Pero el día del Señor para Dios ya llegó hace rato. Porque Dios no tiene pasado ni mañana. Dios siempre está en un eterno presente. Tenemos, dicho sea de paso, que conocer más a Dios para poder descansar en su gracia. Por eso es que la palabra dice, por nada estáis afanosos, porque un cristiano que está en afán y en ansiedad y lleno de miedo y de nervios, está haciendo quedar mal a su Padre, que es Dios. Porque Él dice, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué te abate dentro de ti? ¿Por qué tu alma se abate tanto? Fíjate que este reino es un reino de justicia, pero es de paz también. Ya con eso tenemos, justicia y paz tenemos, pero además es de gozo, o sea que no es un reino aburrido. Hay congregaciones enteras que no están en gozo. ¿Por qué? Porque no se está predicando el reino de Dios como con la revelación del Espíritu Santo. Mis hermanos, los cristianos que se ejercitan en la fe, que ejercitan sus sentidos, son cristianos felices. Que aunque estén pasando por pruebas, el gozo no para en sus vidas. Es más, la palabra dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pablo cuando le escribe a los Corintios, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que nos gloriamos también en las tribulaciones. Ay, Padre, ahí entramos a un terreno de aguas más profundas. Yo no voy a pedir aquí que levante la mano quien se goza en las tribulaciones. Nadie quiere tribulación. Pero Pablo decía, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. La Biblia de las Américas dice, produce carácter probado. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por nosotros. Ciertamente alguno morirá por un justo. Con todo esto pudiera ser, dijo el apóstol Pablo, que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor por nosotros en que estando aún muertos en pecados, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cuántos bendicen al Señor? Ay, Padre. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estamos reconciliados con Dios. Así que, mi hermano, somos salvos por gracia, pero es la gracia que Él reservó antes de los tiempos de los siglos por nosotros. Pero teníamos que participar de carne y sangre. Pero lo que Dios ve en nosotros no es lo que tú ves en ti. Tú te ves lleno de errores,
de esto y de aquello, de malos recuerdos, malas experiencias, algunas virtudes, algunas cosas te salieron bien, otras no tan bien. Y te ves como pecador y te ves que le fallas al Señor y quieres hacer las cosas bien hechas y de pronto resbala. El Señor no vio ese sub y baja en ti. Él vio su obra terminada. Por eso Pablo le dijo a los corintios, en aquel entonces conoceremos como fuimos conocidos. Amén. Dios no ha terminado contigo. Tú eres una joya en proceso, o sea, estás siendo procesado. Hemos dicho en otras ocasiones que eres un diamante que el Señor le está quitando ahí el carbón. Pero Dios no ha terminado contigo, así que no tires la toalla. El que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día del Señor. ¿Estás en 2 Timoteo 1:9? ¿O cerraste la Biblia? Fíjate que ahí nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y ojo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ya no fue dada esa gracia antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. El Evangelio, por medio del Evangelio, descubrimos que esa gracia que nos fue dada en Cristo antes de la fundación del mundo, ahora se manifestó con la venida de Jesucristo. ¿Te acuerdas de Juan capítulo 1? Que Cristo vino lleno de gracia y de verdad para derramarla sobre nuestras vidas. Porque fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cómo está tu mente? ¿Estás en acción ahora mismo? ¿Estás elucubrando? ¿Sí? ¿Estás procesando esta información? Recuerda que con la mente servimos a Cristo y esta palabra lo que viene es a renovar tu mente. Póngale mucho cuidado y esto vuélvalo a estudiar y cuando salga el video, mírelo cualquier 10 veces. Y cuando ore con base en la revelación que usted recibe aquí. Porque esta revelación está alineadita con la palabra. La gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, porque antes de los tiempos de los siglos, Él nos conoció. Ya les dije que Él no tiene que estar averiguando una ecografía a ver quiénes son mis hijos. No, cuando tú vas a Jeremías 1:4, 1:5, el 4 dice, vino a mí palabra del Señor. Y le dice Dios a Jeremías, antes, diga antes, dígalo más fuerte. Antes que fueses formado en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Que Jeremías se quedó pálido diciendo, Le dijo así, él fue el que inventó ese, No, Señor, porque soy niño. El Señor viene y le dice, no digas soy niño porque a donde yo te mande tú irás. Y dice que le tocó la boca así, dice, he puesto mis palabras en ti. O sea, Dios no solamente nos predestina a nosotros para salvación como a Jeremías. Pastor, ¿y usted cómo lo sabe? Porque Dios no hace acepción de personas. Jeremías, ahora pon tu nombre, Francisco, Francescoli, Oscarito. Antes que fuese formado en el vientre de tu madre, Dios te dice, yo te conocí. Y el verbo conocer no es de que yo te conozco como eres, que eres un varón, sino que está relacionado con el afecto, con el cariño, con el amor. O sea, yo te amé. Por eso en Génesis dice la palabra
que cuando tuvieron intimidad Adán y Eva, dice que Adán conoció a Eva, pero no fue que un ángel se la presentó, ven acá Adán que te presento aquí esta mujer. No, ya él sabía que Dios se la había dado por esposa. Conocerla fue que tuvieron intimidad. Y entonces nació Caín. Entonces antes, por eso es que la palabra dice a través del profeta, con amor eterno te he amado. Oye, yo te estoy hablando hoy de tu papá espiritual, de tu Padre celestial. Cuando tú te acuerdas de tu papá, te acuerdas del biológico, pero tú tienes que trascenderlo. Yo por la gracia del Señor, he logrado trascenderlo. Porque yo toda la vida pensé que quien más me amó a mí fue mi papá y mi mamá, y bueno, y ahora mi esposa y la familia, ¿cierto? Pero no hay como Dios. No hay como Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, esa es gracia, ha dado. Tú no merecías que te dieran a Cristo. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no es el que se faja, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Entonces, ese favor, esa dádiva, ese don, ese regalo, Dios lo preparó para ti antes de la fundación del mundo, porque tú y yo íbamos a participar de carne y sangre. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos, los que Él conoció antes de la fundación del mundo, participaron de carne y sangre, Dios participó de lo mismo. Dios participó de carne y sangre. O sea, Jesús de Nazaret es Dios manifestado en carne, pero nació por el vientre de una mujer y hay que llamarle el Hijo de Dios. ¿Estamos? Hermanos queridos, esta palabra que usted viene a recibir aquí, usted tiene que ejercitarse en casa, mi hermano. No puede ser un vaguito, perdona que te lo diga tan crudamente, porque si tú no te ejercitas espiritualmente, o sea, tu mente está tan acostumbrada a la tierra y por eso es que tú sufres de más. Tú estás acostumbrado a ver es lo que se ve, pero en la fe Dios quiere que te ejercites en lo que no se ve. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por eso es que tú estás aquí y no estás allá. Porque tú tienes la mira puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pastor, ¿y por qué no debo poner la mira en las cosas de la tierra? Porque dice la palabra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora Cristo es tu vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Eso es lo que está por llegar. ¿Tú crees que somos cristianos aquí, nos vamos a quedar aquí toda la vida? No, Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo voy a preparar lugar para ustedes, porque en el lugar donde yo estoy, quiero, ay Padre, y lo que Él quiere son órdenes. Quiero que ustedes también estén conmigo. Él viene, pero Él viene por su iglesia y nos va a llevar a las moradas eternas. ¿Qué te parece? ¿Ah? Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Mira, tú estabas muerto en tus delitos y pecados, pero ahora estás vivo en Cristo Jesús. Y al estar vivo en Cristo Jesús, quedaste muerto al mundo. Se cambiaron los papeles. Antes estabas vivo para el mundo y muerto espiritualmente. Ahora estás vivo espiritualmente y muerto terrenalmente. Pastor, pero yo todavía me veo en un cuerpo humano. Bueno, en eso consiste el Evangelio. El Evangelio viene a nutrir a tu hombre interior, a tu espíritu, para que tú descubras el hijazo de Dios que vive en tu interior. Tienes que descubrirlo. Lo que entró en ti no es una religión, entró Dios mismo por su espíritu. Por eso fue que Pablo dijo,
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Eso es lo que ha pasado en nuestras vidas. Tenemos que ejercitar. En las religiones tú no ejercitas tu mente, sino que tú vas a la iglesia y a los 8 días vuelves a la iglesia y la Biblia cerrada. Todo cristiano que está aquí tiene la mente cerrada si no ora, si no lee la palabra, si no se ejercita, si no renuncia, si no hace morir lo terrenal, si no se despoja del viejo hombre. Serás evangélico, pentecostal, cuadrangular, trinitario, unitario, qué sé yo, mormón. Y entonces estarás sujeto a una religión, pero no tendrás vida como ciudadano del reino del Señor. Que dice la palabra, estad siempre gozoso. Claro que se puede estar siempre gozoso, pero cuando tú conoces la cultura y la idiosincrasia del reino de Dios, porque es un reino de justicia, de paz y de gozo. Tú no encuentras eso en la tierra, eso está en ti. Por eso el hermano Joao dijo, el reino de Dios por ahora nosotros tenemos acceso por medio de la fe, pero llegará un tiempo en que se materializará. Eso no es un sueño allí, eso no es ciencia ficción cuando la Biblia habla de calles de oro, un mar de vidrio como de cristal. Eso no es cuento, eso es real. Tú eres una tremenda figura, ¿sabe? Una figuraza, pero Satanás, él se opone. Por eso, hermano, usted no se imagina cómo Satanás trabaja para bloquear a la iglesia y la iglesia no se transforme por medio de la renovación del entendimiento. Hermano, atiende bien, y yo no estoy aquí tratando de asustarte. Hay demonios asignados por Satanás para que no te dejen leer la Biblia, para que no te dejen orar, para que no te congregues, para que no te santifiques, para que te pongas una máscara de cristiano los domingos y cuando sales de la iglesia te la quitas y queda la máscara de Adán. Por eso es que el Señor viene y le dice a la iglesia en la carta a los romanos, no os conforméis a este siglo, porque este siglo es malo y ya el Señor nos libró del presente siglo malo. Gálatas 1:4 dice que Cristo murió por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Este mundo es malo porque está bajo el maligno, pero ya Cristo nos libró. Nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pero ese reino no se ve. Ese es un reino espiritual. Cuando tú te ejercitas, cuando tú oras, entras en el reino. O sea, no es que entres en el reino, sino que despiertas a la realidad del reino. Y puedes encontrar en tu interior a Cristo. Dice la palabra, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. No me conteste, ¿tienes tu comunión con Cristo las 24 horas del día? Por eso es que el Evangelio de la Gracia, yo te hablé de la salvación, pero ese es el comienzo de tu vida cristiana, la salvación. Pero de ahí en adelante, Dios quiere formar a Cristo en tu interior. Ahora falta que tú quieras. ¿Saben lo que se ha convertido el cristianismo después de 2000 años? En que la gente, no tú, la gente, tú no eres la gente, tú eres un hijazo de Dios. Busca a Dios para que les dé billete, fama, esto y lo otro. Y cuando Dios no le da eso, entonces hacen pacto con el diablo. Porque el diablo prospera también. ¿Cuál es el problema? Que cuando la gente se muere, entonces viene el juicio. Y el que murió sin Cristo, Dios no lo puede meter al cielo. En el cielo no entran pecadores. Solamente entran redimidos. Por eso es que aunque yo te estoy hablando de elección y predestinación,
Yo no puedo, yo no tengo, nadie tiene la facultad aquí en la tierra para decir, este es un elegido y este no. Solo Dios sabe eso. Entonces hay que predicar el evangelio a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los pecadores que el Señor conoció antes de la fundación del mundo y reservó gracia para ellos, oyen el evangelio, van a reaccionar a la predicación. ¿A usted no le ha pasado que su carne le dice, no le prediques a este fulanito que ese se va a burlar, ese es un burlón de primera, ese tío tuyo, esa tía, Dios mío, háblale a otro, pero a ella no? Pero resulta que cuando le habla, de momento reaccionan favorablemente. Háblame más de esto. Sí, pastor, pero es que la conducta, no es cuestión de conducta, es que al que conoció el Señor, Él tiene el compromiso porque ya reservó gracia en Cristo para salvarlo. Pastor, usted se está arriesgando a que le caigan los pastores. No, si ya me han caído muchos pastores encima, pero yo te estoy predicando la palabra con evidencias bíblicas. Yo no te estoy hablando de mi corazón, o sea, inventando cosas. Yo no he venido aquí, hermano, prepárense porque anoche tuve un sueño. ¿Ah? Y la Biblia cerrada, no, aquí tenemos la Biblia abierta. No, esto es bellísimo. Pero insisto en amonestarte, iglesia, en exhortarte de parte del Señor. Necesitas apartar tiempo para tener comunión con el Señor. Pero no es un tiempito nada más. No, pastor, ya oré 1 hora. Yo oro 3 como Daniel. En la mañana, al mediodía, en la tarde. Eso es poco. Pastor, yo oro 6 horas en el día. Eso es poco. Pastor, ahora me va a decir que es poco. Yo oro 20 horas al día. Eso es poco. ¿Qué dice la palabra? Orad sin cesar. ¿Y qué significa sin cesar? Yo lo equiparo al latir del corazón, de este corazón. El corazón me late sin cesar. Como el corazón tuyo se detenga, hasta ahí llegaste. Mortus os que no resolla. Efesios capítulo 1. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oye esto, que nos bendijo con cuánta bendición. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Atiende bien. Según nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. O sea, desde antes de la fundación del mundo, por escogerte Dios en Cristo Jesús, el solo hecho de esa elección, ya Dios te bendijo con toda bendición espiritual. Yo antes creía que era aquí en la tierra. Lo que pasa es que eso se aguantó y no se manifestó cuando participamos de carne y sangre. Porque nuestra carne nació contaminada por el pecado de Adán y Eva. Yo estoy hablando en términos espirituales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue la línea de la palabra, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y enseguida dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. Ese término me lo inventé yo. No, ahí está escrito. Esto es más viejo que el frío. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mira, según el puro afecto de su voluntad. Aquí tu libre albedrío que no tiene nada que ver porque es el puro afecto de su voluntad. ¿Sabes para qué hizo todo eso? Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea que diariamente tú y yo tenemos que estar alabando a Dios por la gloria de su gracia. Esta gracia tiene esplendor, tiene gloria. Todo lo que es de Dios tiene gloria. Para alabanza de la gloria de su gracia. Dice después, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Está recibiendo la palabra? Amén. Pastor, yo quisiera deleitarme como usted se deleita. Yo sé que aquí hay gente que se deleita, pero es la gente que es obediente a la fe. Amén. Que no estás pendiente de las cosas del mundo. Pastor, termine rápido que voy a ver la gran parada. ¿La gran qué? La gran parada es aquí, brother. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Vas a ver esa yuca por allá, esa yuca rucha. Hombre. Mire, hasta Cristo fue predestinado. En Primera de Pedro, búscalo para que te des cuenta que Cristo fue predestinado también. Y en esto de la predestinación voy a hacer una anotación y ya mismo terminamos. Capítulo 1, verso 18. Primera de Pedro. Dice la palabra, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ahí está la cosa, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Cristo sabía que había venido. Por eso Él dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, Dios, hermanos, amén. Hermanos, amén. Dios no está improvisando nada ahora. No, que Dios hizo todo bueno y el diablo lo dañó, Adán lo dañó. Entonces Dios tuvo que inventar, de emergencia, plan B, plan C. No, Él sabía, entonces no sería omnisciente. El dueño del huerto de Edén es Dios. Y Dios pudo decirle, Eva, ¿qué te pasa? No le hagas caso a este dragón, a este diablo. Pero Él la dejó. Dios estaba ahí. Y cuando Adán extendió el brazo y la mano para tomar del fruto, Dios estaba ahí. Pero el Señor lo dejó. Y lo mismo dejó que el diablo, el querubín se convirtiera en diablo. Pero es que Dios siempre va ganando. Hermano, tenemos que conocer a Dios. Dios no está improvisando. No es que tú eras un pecador y de pronto un día tú decidiste, ya estoy cansado de hacer tanta maldad, yo me voy a convertir al Señor y vas allí, me voy a comprar una Biblia. Eso lo está produciendo el Señor en ti. El Espíritu Santo trabajando. ¿Qué dijo Jesús del Espíritu Santo? Cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence? ¿Y por qué no los convence a todos? Porque el Señor no conoció a todos como sus hijos. Ese es un misterio. Nosotros nacimos pecadores iguales que los demás. Y es más, y practicábamos obras peores. Tú no creas que yo soy pastor porque, ay, no, Freddy, sí, él fue monaguillo. No. Monaguillo. Diablillo. Pero Él vino a buscar los malos. Él dijo, los justos, los sanos no tienen necesidad de médico. No he venido a buscar a justos, sino a pecadores que procedan al arrepentimiento. Y aún el arrepentimiento es una gracia que el Señor concede. Pastor, en serio, te doy Biblia si quieres. ¿Tú quieres verlo en tu Biblia? Que Dios es el que concede el arrepentimiento. Hechos capítulo 11, verso 18. Ya vamos bajando, vamos de bajada. Vengo del tercer cielo.
Iglesia, usted me recibe un te quiero. Ah, yo sí los quiero a ustedes. Hechos 11, 18. O sea, Pedro está dándole un informe a la iglesia de lo que pasó en la casa de Cornelio, que el Espíritu Santo cayó allí. No le dijo, ¿quiénes quieren recibir a Cristo? Levanten la mano. Los que levantaron la mano vengan al frente. Los que pasaron al frente repitan conmigo. No, Pedro estaba predicando y de pronto ¡fua! Cayó el Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en lengua. A Dios hay que conocerlo. Léase el contexto para que vea. Dice, entonces, verso 18, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ahí está la gracia, ha dado Dios arrepentimiento. ¿Para qué? Para vida. ¿Quién da el arrepentimiento? Tú te arrepentiste, pero tú no sabías que Dios te había convencido de pecado y te estaba empujando. Tú eres mío. Saulo de Tarso va camino de Damasco con cartas de los principales sacerdotes a meter preso a cuantos cristianos se encontrara por ahí. Y cuando va cruzando así por una esquina de Damasco, se encuentra, el Señor le sale al encuentro y le dice, ¿quién tomó la iniciativa? Jesucristo resucitado. Y por nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Qué fue? Que Bernabé le dijo al Señor, te voy a decir quién es Saulo, ese que viene ahí. No, luego Pablo cuando testifica en la carta a los Gálatas, dice que él era un perseguidor de la iglesia, que él la asolaba, que él arrastraba hombres y mujeres, que él perseguía a la iglesia. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre para revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne ni sangre. Lo mismo que a Jeremías. Antes que fuere formado en el vientre de tu madre, yo te conocí. Tú, y esto es serio, esto no es broma, tú no te conoces todavía como Dios te conoce. Y hay veces en que tú sufres porque todavía te ves con fallas, porque no asimilas la perfección que hay en tu hombre interior. Al no conocer a tu hombre interior, siempre tienes que regresarte a tu hombre exterior, y ahí es donde tú padeces. Y es ahí donde caes en tentación, y es ahí donde los vicios y las adicciones de la carne te humillan, o la tristeza, o esto, o lo otro. Dice la palabra que estás bendecido con toda bendición. Dice la palabra que en Cristo estás enriquecido en todas las cosas. Pero si tú no te ejercitas en el hombre interior, te sigues viendo como pobre. No es que mi abuela era pobre y mi papá también, y teníamos una casita por allá y vivíamos arrendados. Entonces, no entras en esa conciencia de fe. Y no estoy hablando aquí de millones en cuanto a cosas crematísticas. En términos humanos, aquí hay familias bastante conocidas, muy adineradas. Esos hijos se creen los dueños del barrio, de la ciudad, y patinan las llantas de las camionetas y toda esa cosa. Es más, cuando la policía los para y dice, tú no sabes quién soy yo. ¿Ah? Así también debe decirle tú al diablo cuando venga con su agita y con su parafernalia, dice, ¿qué te pasa, diablo? Tú no sabes quién soy yo. Así le preguntó Jesús a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Todos sabían. Hasta que Pedro recibió revelación. Para que se dé cuenta que la revelación la produce Dios también. Porque dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro enseguida, cálmate Pedro, bájate de esa nube, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Él es el que revela, Él es el que hace todas las cosas. Es más, hay en la iglesia pecadores que no se han arrepentido y ya es potestativo de Dios si le da arrepentimiento para perdón. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, hablando de los pastores, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, les conceda, les dé la gracia que se arrepientan para conocer la verdad
y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Me quedó, pero ya es suficiente hablar de la elección, de predestinación, pero me quedó un pasaje que es fantástico, Romanos 8. Lo voy a decir de memoria, pero rapidito. Quédense quietecitos a ver. Miren hacia el frente. Dice la palabra, o si lo quieres ver en tu Biblia, mucho mejor. Y sabemos que a los que aman a Dios. Hermanos, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Los impíos o los hijos de Dios? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, ahí está el plan, son llamados. O sea que Dios se trazó un plan, un propósito, también se conoce como sus decretos, desde antes de la fundación del mundo. El sol está cumpliendo su función, la luna está cumpliendo su función, los mares, Él le puso límite. O sea, todo lo que Dios creó le obedece. ¿Sabe quién no obedece? El hombre. Mira el daño que el pecado le ha hecho al hombre. Entonces dice la palabra en el verso 29, porque a los que antes conoció, o sea, a los que antes amó, su afecto manifestó por el puro sentimiento de su voluntad, a estos también predestinó. Una pregunta, ¿a quién predestinó? A los que conoció. Ya tú sabes desde cuándo te conoció, desde antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:4. Porque a los que antes conoció, a estos, diga a estos. Quiere decir que no predestinó a todo el mundo, sino a estos, a los que conoció. ¿Y por qué los conoció? Porque los eligió antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué los eligió? Porque los amó. Porque dijo, estos van a ser mis hijos. Y a los que conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús vino lleno de gracia y tú lo que necesitas para que Cristo se forme en ti es gracia sobre gracia. Que eso es lo que dice Juan, que tomamos todos de su plenitud, porque Él vino lleno de gracia y de verdad, tomamos todos y gracia sobre gracia, favor tras favor. Por eso es injusto que tú no ames al Señor, que tú no le obedezcas, porque Él está lleno de favores y de regalos y de cosas para ti, porque te bendijo con toda bendición. Pero si tú no obedeces, te corta el chorro, porque Dios no es alcahuete. Dios honra al que le honra. Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado. Entonces dice, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿A quién justificó? A los que predestinó, porque eso fue los que Él conoció. Así que a los que conoció, llamó y justificó, a estos también glorificó. Y dice la palabra, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahí claramente está hablando que Dios predestina es a gente, a personas, a hijos. Porque hay quienes dicen, no, Dios lo que predestinó fue un plan. Dios lo que predestinó fue un propósito. No, aquí dice a los que. Y dentro de ese a los que estás tú. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no? Agárrate de la silla. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice el apóstol, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea que el único que te puede condenar es el que te justifica. No es que Cristo murió por ti. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Está hablando de un pueblo. Pregunta Pablo, y aquí termino, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Todas estas cosas las sufrió el apóstol Pablo.
Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en algunas de estas cosas, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Una pregunta, ¿ha dejado Dios de amarte? ¿Ha dejado Dios de amarte? Dice el apóstol Pablo que esto es lo que te da la gracia, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a estar de pie, queridos hermanos. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.